Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. ¿Aún lo compro o no lo compro? Y bueno, estamos con reediciones. Este 2025 no nos deja para nada indiferentes el que varios perfumes los están tocando, requete tocando. Y uno de ellos es este perfume de la Petite Robe Noire, la versión Eau de Toilette, que era de las primeras que salió dentro de Guerlain. Y nos dicen que esta es la versión 2025. Además, lo sabemos porque efectivamente si alguna de vosotras tiene o ha tenido la anterior versión de Eau de Toilette, sabe que el vestido era distinto, casi íbamos diferenciando las versiones de los Eau de Toilette, del Intense, la Colonia, esto, lo otro, por los vestidos y los modelos que nos iban presentando. Ahora, esta última versión, que este color creo que lo utilizaron en el Rose, en el Nectar o en otros, la ponen en este perfume versión Eau de Toilette. Aquí tienes cómo es y será la botella ya del 2025. Esto sí quiere decir que en el momento en el que este perfume o los Eau de Toilette que hubiera en tiendas ya se acaban, se irán sustituyendo por esta versión. Vamos a hablar de ella. Este Eau de Toilette es de la familia olfativa Floral Floral del año 2025, con notas de salida de rosa, limón y bergamota, notas de corazón, cereza, rosa y manzana, y notas de fondo almizcle, abatonca y pachulí. Bien, a ver. Quizá y estamos temblando pensando, oh, me lo cambian muchísimo. No, la verdad es que yo cuando lo he probado, digo, prácticamente es lo mismo que tengo y que recordaba. O sea, ¿qué vamos a tener de este Guerlain, la Petite Robe Noire Eau de Toilette nuevo, 2025? Perfume, que uno de toilette, evidentemente, que está entre poco más de 3 horas. 3 horas y algo, no llega a 4 horas. 3-4 horas, por ser generosos con las 4. Intensidad media, media suave. Principales aromas, rosa y cereza. En este Eau de Toilette, ¿qué es lo que tenemos? Ese aroma me gusta porque, a ver, el aroma de la rosa está refrescado no solamente por una salida fresca, cítrica, sino porque la combina con esas flores blancas, un poquito de jazmín, un poquito de azahar, pero la rosa, digamos que predomina entre todas y el resto la acompañan para darle frescor. En este perfume me gusta lo equilibrado que tiene la cereza. No es una cereza excesivamente golosa, tampoco es una cereza ácida, pero la han sabido poner en su justa medida para que el aroma de la cereza no se coma todo el perfume. Pero yo creo que efectivamente cualquiera que haya tenido o probado anteriormente aromas de la Petite Robe Noire podrá sentir prácticamente el mismo aroma, el Eau de Toilette, ¿vale? No ni el Eau de Parfum ni las muchas otras versiones que vienen posteriormente, que prácticamente es lo que tienes, un aroma incluso en el cual almizcle, abatonca, ámbar de fondo. Al fin y al cabo son pequeños matices, no es un perfume gourmand, no lo transforman en algo dulce, no lo transforman en algo como lo que se lleva hoy en día. La manzana lo refresca, creo que incluso quizá un toquecito de almendra, que creo que es esa parte más importante. El abatonca incluso se nota menos la parte avainillada porque nos lo combinan mucho con notas frescas. Y lo único que sí, sobre todo cuando avancemos en el tiempo, un poquito esa cereza, un poquito almendrada que encontraremos en el corazón fondo del propio perfume. Es uno de toilette, ¿vale? Entonces, yo en este caso, ¿lo compraría o no lo compro? ¿Lo compro o no lo compro? Yo de por sí el perfume del Eau de Toilette es un aroma que yo ya tengo de las muchas versiones que he tenido. Hoy por hoy yo misma digo, si me lo compro en modo personal, prefiero, por las cualidades de los propios perfumes, prefiero comprarme un Eau de Parfum que no un Eau de Toilette. Pero bueno, yo puedo entender que muchas personas que hayan conocido este perfume aún lo quieran hoy en día. ¿Ha cambiado mucho? Pues yo creo que no. Creo que simplemente el cambio, la reformulación, si la han hecho, puede ser, primero,
un toque a la fórmula para actualizar el aroma, ya que desde el año que se hizo el primer La Petite Robe Noire hasta este, que hace muy poquito tiempo, creo que fue hace 3 o 4 años, los últimos años en los que se volvió a cambiar la ley, las leyes para las fórmulas químicas de los perfumes, tendrán que haber hecho algún cambio para adaptar la fórmula. Pero es tan liviano que en lo que es olfativamente prácticamente te encuentras lo mismo. Y luego un cambio de imagen, porque ya lo sabemos, si haces una botella con una misma impresión, un mismo diseño, pues así te sale todo y nos sale casi todo igual, solo cambiándole el nombrecito. Así que por ahí también se lo ahorran. Pequeños cambios. Luego, como te digo, yo quizá y si me pongo, pues prefiero el néctar, prefiero otro un poquito más de aquí o de allá, pero siempre voy a preferir un eau de parfum que no uno de toilette, porque de por sí es caro y ya de paso pues sabes que te va a durar menos. Así que simple y llanamente, no os preocupéis por demasiados cambios en la Petite Robe Noire, que la fórmula sigue siendo prácticamente la misma y lo vais a disfrutar igual. Es un perfume que sirve muy bien para todas las épocas del año, sirve y es muy cómodo en esta época, es muy rico para verano, tiene sus toquecitos frescos muy agradables. Es un aroma que, aunque tiene presentes ciertos tipos de flores, puede ser juvenil, sobre todo por ese puntito frutal y fresco que lo hace para absolutamente todas las edades. Creo que es más femenino que unisex y, como os digo, para absolutamente todas las edades. Y por supuesto, si lo tienes, lo has probado, esta nueva versión, te indigna que hayan cambiado, ¿te gusta, no te gusta? A ver, yo para ser justa, para ser totalmente justa, creo que ese pequeño cambio, a ver, siempre me ha gustado que cada botellita tuviera su tipo distinto de vestido. Pero viéndolo visto en algunas otras marcas de perfumes, que los cambios son aterradores, no anda mal encaminada, así que nos callaremos, no sea que nos la pongan en una botella cuadrada y fusfus. Así que compartid vuestra opinión. Un besito enorme, hasta pronto.